Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver la parte de aptitud académica, la College Board, la parte 5 que corresponde a redacción indirecta. Antes de empezar con la resolución de los ejercicios, vamos con un comentario previo. ¿Qué significa redacción indirecta? Aunque pueda parecer contradictorio, en esta clase de prueba de ejercicios no hay que escribir nada. Simplemente hay que dominar las competencias básicas de lo que es el proceso de redacción para reconocer esos errores en la construcción de un texto. En redacción indirecta tenemos tres clases de preguntas: reconocer errores, mejorar oraciones y mejorar párrafos. Vamos a empezar con reconocer errores en la oración. En resumen diremos que esta primera parte, que es la que vamos a resolver ahora, la de reconocer errores, tiene que ver con la capacidad del estudiante para identificar errores del tipo, ojo con este detalle, gramaticales, como la concordancia, por ejemplo. Vamos a resolver ejercicios. Este es el cuestionario oficial de la College Board. Antes de resolver la primera pregunta, ellos te dan, por supuesto, las instrucciones. Yo te sugiero que pongas pausa en el video y leas bien las instrucciones. Yo ya te he comentado un poco lo que consiste, ¿verdad?, las pruebas de redacción indirecta. Estamos en la primera categoría, que es reconocer errores. Pues bien, veamos. Acá en el ejemplo que me pone el mismo cuestionario, vamos a leer la oración. Dice: los termómetros de los seres humanos que comen mucho se reducen, según el Instituto de Patología de la Universidad. Tienes que darte cuenta que al final de la oración ellos agregan esta frase, que significa no hay error. Tienes acá las 5 alternativas y por supuesto han subrayado algunas palabras de la oración que tú tienes que identificar si esas palabras están correctamente formuladas o no. Y al final me ponen esta frase que no pertenece a la oración y que si no hay ningún error, por supuesto yo voy a escribir o voy a marcar la letra E. Aquí, ¿por qué la respuesta es la letra C? Fíjate, voy a marcar esto de se reduce, porque tú tienes que recordar un concepto que se llama la concordancia verbal. ¿Y qué es eso de concordancia verbal? La concordancia verbal en español exige que haya igualdad de número y persona entre el verbo y su correspondiente sujeto. Por ejemplo, no es lo mismo decir Juan escribe que Juan y Manuel escriben, ¿verdad? Ya no puedo poner aquí escribe, estaría mal, no habría concordancia. Claro, porque aquí estoy en singular y luego aquí estamos en plural. Entonces, si aquí me dicen los termómetros, aquí se reduce, ya no hay esa concordancia. Por lo tanto, la respuesta es letra C. Ojo que esto es el ejemplo que me propone el mismo cuestionario de la College Board, que nosotros hemos explicado a manera de introducción, ya que los ejercicios van a tener esta estructura. Muy bien, ahora sí, después de esta presentación, vamos a resolver los ejercicios. Primer ejercicio. Dice así: el discípulo Hermann von Helmholtz aprobó que su maestro estaba equivocado. Y bien, ¿cuál sería aquí el error? ¿Hay concordancia? Por supuesto que hay concordancia. El discípulo en singular aprobó. Aquí el problema es este verbo. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿qué significa aprobar? En términos coloquiales, aprobar significa dar por bueno algo, ¿verdad? Eso es lo que significa cuando alguien aprueba algo, pasa un examen, ¿verdad? Entonces tú no puedes aprobar que tu maestro estaba equivocado. Por lo tanto, la respuesta es letra B. Obviamente tendrías que marcar el casillero o este espacio correspondiente a la hoja de respuesta. Nosotros solamente vamos a señalar de esta manera, ¿ok? Bien, entonces respuesta de la 1 a la letra B. Veamos la segunda pregunta. Dice: a esta divinidad se le representó como a una mujer ataviada con una piel de leopardo. Y bien, entonces las palabras que están subrayadas es A. Fíjate, aquí se vuelve a repetir A, interesante, luego con y de. Y si yo te pregunto estas palabritas qué son, ¿tú qué me dirías? Seguro estás tentado a responderme que la A es una vocal. Sí, pero ¿qué función cumple? Y de, con. Pues bien, esas son preposiciones.
Las preposiciones son palabras que relacionan los elementos de una oración. Sí, nos pueden indicar, por ejemplo, origen, procedencia, destino, dirección, lugar. Su cantidad es limitada. Aquí las hemos escrito. A, ante, bajo, con, de, desde, durante, en, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sin, sobre, tras. De ellas, la A, vamos a señalar, y la D son las más versátiles. Los ejemplos son bastante comunes, ¿verdad? Ejemplos con la preposición a. Por ejemplo, voy a casa, ¿sí? Estoy a la derecha, ¿no? Ejemplos con ante, ¿qué puedes decir? Estaba ante ti, bajo, el libro está bajo la mesa, en fin. Por ejemplo, aquí tenemos la preposición con y la otra de, pero aquí está a y a. Parece, estas están correctas, ¿verdad? Sin embargo, esta a que está aquí está de más, y esa vendrá a ser la respuesta, letra B. ¿Por qué? Fíjate que si tú la borras y lees la oración, diría así: a esta divinidad se le representó como una mujer ataviada con una piel de leopardo. No pierde en nada el sentido de esta oración. Se está repitiendo innecesariamente esto. Por lo tanto, la respuesta aquí es la letra B. La estamos marcando así. ¿Listo? La oración 3 dice así: las mujeres de nuestra era han heredado todas sus virtudes. Seshat era la diosa de la escritura y la historia. Ahora bien, analicemos las palabras que están subrayadas. Aquí me dicen, por ejemplo, era, pero aquí era significa de nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestra época. Y aquí es un verbo. Seshat era la diosa de la escritura y la historia. Ambas están bien. Entre la primera parte de esta oración dice las mujeres, está en plural. Y fíjate que aquí también hay concordancia. Han heredado. Si hubiesen puesto a heredado, pues habría problemas de concordancia. Entonces, nos damos cuenta que no hay error. La respuesta aquí tendrá que ser la letra E. Ojo con ese detalle. La oración está correctamente formulada. La siguiente oración dice así: la escritura es un gran invento de orden superior. Analicemos cada una de las palabras subrayadas. Aquí está escritura, aquí gran, aquí orden y aquí superior. Gran es lo que se conoce como un apócope, ¿verdad? Es apócope de grande. Por lo tanto, en vez de escribir entonces grande, pongo gran. Ahí está. Y aquí tenemos otro adjetivo que está modificando a otro sustantivo que está correctamente escrito. Aquí tenemos un sustantivo en femenino y vemos que hay una correcta correspondencia. Entonces no hay error, todo está correcto. ¿Ok? Sombreamos lo que corresponde al espacio de la letra E. Respuesta para la 4, la letra E. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: de acuerdo con expertos, la temperatura de la Tierra han aumentado algunos grados centígrados en el último siglo. Bien, ahora como somos ya un poco más expertos, ya conocemos de qué tratan los ejercicios, ya nos es más sencillo darnos cuenta cuál es el error. Fíjate que la palabra a contiene una preposición. De acuerdo con expertos, eso está bien. La temperatura de la Tierra han aumentado. Fíjate que no hay concordancia. Recuerda lo que habíamos comenzado al principio. Aquí dice la temperatura de la Tierra. El núcleo de este sintagma es temperatura y está en singular. Por lo tanto, la regla de concordancia exige que el verbo de esa oración también se encuentre en singular, y aquí no. Me han puesto han. Debería ser ha aumentado. Entonces, por supuesto, la respuesta es la letra C. Listo, respuesta de la letra C. La pregunta 6 dice así: del antiguo Egipto, toda forma de notación estuvo custodiada por la diosa Seshat. Nos damos cuenta que la mayoría de las palabras subrayadas corresponden a preposiciones. De esas preposiciones habíamos dicho que de es una de las más versátiles y puede señalar procedencia. Por ejemplo, alguien puede decir yo soy de Perú. También puede representar pertenencia. Este libro es de Juan. Dirección,
tema, modo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Pero no señala lugar. El lugar lo señala la preposición en. Y aquí la oración me está señalando un lugar. En Egipto, ¿verdad? En el antiguo Egipto, no del antiguo Egipto. Por lo tanto, el error está aquí. La letra A. Mal empleada la preposición de. La pregunta 7 dice, caer en el olvido es una gran desventura para muchos hombres. Aquí encontramos, por ejemplo, el verbo copulativo y nos damos cuenta que si hay una correcta correspondencia gramatical, porque la gran desventura es precisamente caer en el olvido. Y aquí está la preposición que sirve de enlace para estas palabras. Por lo tanto, aquí no hay error. Respuesta de la letra E. Pregunta 8 dice así, usábanlo como papel los tallos de las plantas que crecían en el jardín. Y bien, aquí nos damos cuenta inmediatamente que esto está mal empleado. Porque si me dicen usábanlo, fíjate que se está refiriendo a esto, a los tallos de las plantas. La oración debería ser simplemente usábanlo como papel. Y si vas a escribir la oración con esta información, la de los tallos de las plantas que crecían en el jardín, entonces si suprimes, o se debería suprimir en todo caso esto que está aquí. Entonces sería, usaban como papel los tallos de las plantas que crecían en el jardín. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser la letra A. Incorrecto. ¿Listo? La pregunta 9 dice así, la escuela donde yo estudié la demolieron hace poco. Fíjate que en esta oración hay una adecuada correspondencia. Aquí dice la escuela donde yo estudié. Si aquí hubiesen puesto es demolida o será demolida, habría ya una incongruencia. Estamos en el pasado y esta forma impersonal hace no se lo confirma, hace poco. Por lo tanto, aquí no descubrimos ningún error. Respuesta, la letra E. La siguiente pregunta, la 10. Cuando salíamos en la noche, fui a las fiestas típicas del pueblo que duraban toda la semana. De acuerdo a lo que hemos mencionado, tú dices, esta está bastante fácil, porque fíjate la concordancia. Cuando salíamos, cuando nosotros salíamos, primera persona plural, en la noche, fui. Por supuesto, no hay concordancia. Aquí está en singular, primera persona, pero aquí es plural. Por lo tanto, debería ser fuimos. Y no hay vuelta que darle. Entonces la respuesta es esto. Es la palabra que está incorrecta. Por lo tanto, nuestra respuesta es la letra B. Pregunta 11 dice así, en las oficinas de correo encontramos a la persona a que nos refirieron. Analicemos las palabras subrayadas. En es una preposición. Aquí está correcto, porque nos está introduciendo un lugar en las oficinas de correo. Aquí está el verbo, no hay ningún problema todavía. Nos dice, encontramos a la persona a que nos refirieron. Y aquí me parece que no está correcto como lo han escrito. Este que se caracteriza por introducir oraciones subordinadas. Por ejemplo, el miedo a que salga mal. Fíjate, otro, quiero que seas mejor o quiero que estudies para tu examen, que ya viene. Si aquí yo te hubiese puesto quiero a que estudies, bueno, ya no tendría mucho sentido. Aquí la respuesta es la letra C entonces. ¿Qué? Está mal. Bien, ahora pasamos a lo que se conoce como mejorar oraciones. ¿En qué consiste esto de mejorar oraciones? Pues bien, estos ejercicios lo que van a medir es el dominio que tiene el estudiante en los componentes sintácticos y semánticos, ¿sí?, de las oraciones. Acá hago referencia cuando menciono sintaxis y semántica. Semántica tiene que ver un poco con el significado y sintaxis
tiene que ver con el orden y la relación de las palabras. Eso lo vamos a poner en práctica cuando resolvamos ejercicios. Es importante que leas cuidadosamente las instrucciones para que tengas una mejor idea de en qué consisten estas preguntas. Aquí te explico brevemente. En la prueba se va a presentar una oración. Aquí está la oración. Esta es la oración ejemplo que nos presenta el cuadernillo. Cuando te den el examen, por supuesto, va a haber un ejemplo igual. Dice, un grupo de escritores alemanes encontró que las mujeres son de mayor vida que los hombres. Esa oración es la premisa. Una parte de esta oración la vas a encontrar subrayada. Aquí está, en este caso, son de mayor vida que los hombres. Luego, cada una de estas alternativas representan opciones para reemplazar a esta oración. A esta parte de la oración que está subrayada. Y tienen como finalidad, por supuesto, mejorar la oración, la premisa inicial. Ahora bien, siempre la primera opción es la misma. Es decir, repite lo que está subrayado. Esa la marcamos cuando creemos que esta es la mejor opción. O sea que la oración, así como se presenta, mejor dicho, en la premisa inicial, es la opción que nosotros creemos correcta. Veamos el ejercicio que nos plantean de ejemplo y analicemos con calma. Lo que está subrayado dice, son de mayor vida que los hombres. Y aquí voy a señalar la palabra mayor, porque esa palabra mayor es demasiado ambiguo, ¿verdad? Mayor significa que excede a algo, no solamente en cantidad, sino también en calidad. O sea, quiere decir también que es superior. Entonces, en el sentido de esta oración, me están hablando de la cantidad, no de la calidad. Dice, un grupo de escritores alemanes encontró que las mujeres son de mayor vida que los hombres. No que tienen una mejor vida, vamos a decirlo así, sino que viven más años. Y eso es mejor expresarlo con este término. Tienen mayor esperanza de vida. ¿Sí? Por eso, la respuesta que ellos ponen es la letra C. Ya que si yo reemplazo lo subrayado, en vez de decir son de mayor vida que los hombres, pongo tienen mayor esperanza de vida que los hombres, mejora el sentido de la oración. Definitivamente que sí. Ahí se ha hecho un análisis de significado, semántico, digamos. Bien, ahora sí vamos a resolver las preguntas. La pregunta 12 dice así, ¿cuál de las siguientes opciones sustituye mejor la oración subrayada? Fíjate que a diferencia del ejemplo que está aquí, me subrayan toda la oración. También es válido eso, pueden subrayar toda la oración o una parte de ella. Bien, veamos. La bahía de Macapule forma parte del sistema Navachiste, regiones prioritarias para la conservación biótica. A simple vista parece que todo está bien. Si tú piensas que todo está bien, deberías marcar la letra A. Pero aquí hay algo que no me gusta y lo voy a señalar. Fíjate que aquí dicen la bahía de Macapule forma parte del sistema Navachiste. ¿Cuál es el núcleo de este sintagma? El núcleo vendría a ser la bahía, ¿verdad? La bahía está en singular. Fíjate que aquí me han puesto regiones prioritarias, que está en plural. Y ahí hay un problema. Entonces, yo creo que la alternativa B debería ser la correcta. La bahía de Macapule forma parte del sistema Navachiste, región prioritaria, para la conservación biótica. Esa es la respuesta. La letra B. La marcamos así. Hay un problema de concordancia. Las demás distorsionan la idea. No tiene nada que ver. Por tanto, respuesta a la letra B. La pregunta 13 dice así. ¿Cuál de las siguientes opciones mejora el texto subrayado? James Rothenberg, investigador de la Universidad de Carolina del Norte, estudia el uso de cenotes en aves migratorias. Y bueno, para responder a esta pregunta hay que saber lo que es un cenote. ¿Qué es eso de cenote? Un cenote vendría a ser como un depósito, ¿verdad? Un depósito de agua que se conoce como agua manantial. Y se encuentra a alguna profundidad. Entonces es como un lugar, es un lugar en verdad, donde se deposita agua manantial. Entonces,
Con esa información ya tú puedes descubrir que la respuesta tendría que ser la C. Porque acá dice, estudia el uso de cenotes, de esos depósitos de agua, por las aves migratorias. No podría ser, estudia el uso de cenotes, o sea, de depósitos a las aves migratorias. No tiene sentido. ¿Por qué? Ya que estas son preposiciones y ya las hayamos visto. ¿Qué son las preposiciones? Son palabras que relacionan los elementos de una oración. Estas preposiciones indican origen, procedencia, destino, ¿verdad? Dirección, lugar. Y como ya hemos descubierto que cenotes es un lugar, por supuesto que esta preposición por es la más idónea. Si tú dices paseamos por el parque, está correctamente dicho. Tú no puedes decir pasear al parque. Bien, respuesta de letra C. La pregunta 14 dice así: la industrialización y la urbanización de los últimos siglos confirmó, consolidando la tendencia a la nuclearización de la familia. Aquí está subrayado, confirmó, consolidando la tendencia a la nuclearización de la familia. Fíjate en esto. Ajá, confirmó, consolidando. En principio, fíjate que aquí tenemos un gerundio. Si yo le agrego a un verbo, ¿sí? Esto, ando, endo, y ya tengo un gerundio. Y bien, hay algunas reglas que deben tomarse en cuenta para usar el gerundio. Una de ellas dice que el gerundio debe usarse para indicar una acción que es simultánea o anterior a la acción que expresa el verbo principal. Te pongo un ejemplo. Hubo un accidente dando como resultado la muerte de una persona. Esto está mal, porque el gerundio, aquí está, ando, nos está indicando un resultado posterior, ¿verdad? Esto es posterior al accidente. Entonces no puedes usar el gerundio. Ajá. Otro. El gobierno ha aprobado un decreto regulando las exportaciones. Pues bien, resulta que el gerundio representa un modificador pero del verbo. Entonces no puede calificar a un sustantivo. Aquí tenemos el gerundio, ya lo reconocimos, ando. Y aquí está modificando a un sustantivo. Entonces no puede ser. Aquí debería ser un decreto que regula las exportaciones. Mucho mejor, en vez de escribir esto. Por lo tanto, tienes que tener presente lo del gerundio y lo que hemos explicado aquí. ¿Cuáles serían ejemplos válidos de gerundio? Por ejemplo, Juan estudia cantando. Aquí está el gerundio y expresa una acción simultánea, ¿verdad? Puedes estudiar, está estudiando y cantando al mismo tiempo. Entonces es válido. No puede ser posterior. Aquí hay otro ejemplo válido. Dando por terminada la reunión, salió del cuarto. Aquí está el gerundio. ¿Cuál es la acción principal? La acción principal es salir. La acción anterior, expresada por el gerundio, es dando por terminada. Por supuesto, esto antes que la acción principal. Y aquí simultáneo. Entonces, aquí es válido lo del gerundio. Por supuesto, estos son incorrectos. Por lo tanto, aquí debería ser confirmó en vez de consolidando, así como consolidó la tendencia a la nuclearización de la familia. Respuesta, la letra E. ¿Listo? La pregunta 15 dice así: las dos estatuas de tamaño natural pueden ubicarse entre los siglos II y IV después de Cristo. Fíjate que aquí han subrayado la palabra ubicarse y nos parece que mucho más preciso sería utilizar el término situarse. Ya que situarse quiere decir poner a algo en determinado sitio, ¿verdad? O momento. Hace referencia más bien a instalarse en un determinado lugar, ¿no? O un espacio. Bien, respuesta entonces a la letra B.
La pregunta 16 dice así: la exploración de los cenotes en Yucatán se hizo en los 80s. Bueno, ya sabíamos lo que eran los cenotes, son esos depósitos de aguas manantiales. Y aquí lo que está subrayado es se hizo en los 80s. Eso está mal, ¿verdad? No puede decir en los 80s, no está bien escrito, mejor dicho. Debe ser en los 80 nada más. Mejor sería en los años 80. Pero bueno, se hizo en los 80. También se hubiese podido escribir así, ¿no? Los años 80. Eso también está correcto. Incorrecto es poner los años 80, así. Es una copia del inglés. Eso está mal. No debe ser así. Vamos a tachar. O escribir los años 80, ¿verdad? O los 80. Esto también está mal. Esta S no va ahí. Debe ser los 80 nada más, como está en la alternativa C. Respuesta letra C. La pregunta 17 dice así: las interrupciones del sueño no se recuerdan al día siguiente, salvo que se haya prolongado por algo. Y nosotros ya estamos experimentados, ¿verdad?, en lo que se refiere a la concordancia gramatical. Fíjate, las interrupciones, eso está en plural, y aquí me han puesto se haya. Debe ser se hayan. Pero también es bastante ambiguo escribir por algo. Eso como que indica una pobreza gramatical. En vez de escribir algo, es algún motivo, que es lo que querías decir, ¿verdad? Que desconoces, por supuesto. Entonces la respuesta tendría que ser la C. Ya con la primera te das cuenta que la respuesta era la C. Hayan prolongado por algún motivo. Pregunta 18 dice así: ¿cuál de las siguientes opciones mejora el texto subrayado? La Secretaría de Turismo, en base a diversos estudios, señaló que la Ribera Maya es más visitada por turistas franceses. Y bien, aquí voy a señalar esta palabra. Bueno, esta expresión, en base, que ya no se suele usar. Mejor dicho, en base a todo esto. En vez de todo eso, se suele reemplazar con esto, con esta otra expresión, con base. Así, con base en. Esto es para decir aquello de lo que se habla, se hace con apoyo o fundamento en algo, ¿verdad? Entonces, también se puede usar esto, sobre la base de. También puedes escribir en función de, o también puedes escribir basándose en, a partir de, en fin, de acuerdo con, ¿verdad? Todas esas pueden reemplazar en base a que no se usa, o simplemente según. Ahí está. Por lo tanto, aquí la respuesta tendría que ser la letra B. La Secretaría de Turismo, basándose en diversos estudios, indicó esto. La siguiente pregunta dice así: la antigüedad del esqueleto fue fijada tras un primer estudio por especialistas de las universidades de Oxford y de California. Aquí me han señalado esta expresión, fue fijada, y creemos que mejor es utilizar la fijaron, ya que si tú dices fue fijada, podemos usarla en otro contexto. Por ejemplo, una audiencia fue fijada para hoy, pero aquí me están hablando de la antigüedad, ¿sí?, de un esqueleto, que la fijaron tras un minucioso estudio, ¿no?, tras un estudio por especialistas. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Pregunta número 20 dice así: a Ricardo Galindo le felicité porque descubrió un nido de águilas en la expedición. Para responder esta pregunta necesito un poco de teoría, conocer lo que son los pronombres personales átonos en tercera persona. En principio, un pronombre reemplaza a un nombre, ¿verdad? Existen muchos, de ellos nos vamos a fijar solamente en estos, pero también nos vamos a fijar en las propiedades que tienen.
Algunos hacen de complemento directo y otros de complemento indirecto. Estos pronombres personales átonos en tercera persona son lo, le, la y su plural. Veamos. Lo para el masculino y neutro, aquí estamos en singular nada más. La para el femenino y singular, y el complemento indirecto, le, singular sin distinción de género. Plural sería les, y aquí lo mismo los y las. Para entenderlos mejor, veamos ejemplos. Tú puedes escribir esta oración vía Javier, pero también hubieses podido escribir lo vi, es lo mismo, ¿verdad? Vía Javier es lo mismo que decir lo vi. Fíjate que estoy reemplazando aquí con el pronombre lo. Si hubiese puesto le vi, estaría mal. Más ejemplos. Dijo que no vendría. En vez de escribir esto, yo puedo escribir lo que está entre paréntesis. Lo dijo. Otro ejemplo. Compré un cuaderno y un libro. Puedo escribir los compré. Otro ejemplo. Visité a mi madre. Digo, la visité. Ahora bien, ¿cómo sería para el le, pronombre le? Di un beso a Micaela, hubiese podido escribir le di un beso. Y si hubiera puesto di un beso a Juan, también hubiese podido poner le di un beso. O puedes escribir una oración así. Le dije a su hermana que viniera. Salta a la vista las diferencias que hay entre ambos. Por lo tanto, aquí me dice a Ricardo Galindo, le felicité. Ese está mal. Es como aquí dijeses, le vi. Debe ser a Ricardo Galindo lo felicité. Bien, listo. Entonces, respuesta correcta a la letra D. La pregunta 21 dice así. ¿Cuál de las siguientes opciones sustituye mejor la parte subrayada? Un largo hueso muy deteriorado fue lo primero que encontraron los investigadores. No sabía si era de mamífero o reptil. Y bueno, aquí salta a la vista que esto está un poco ambiguo, ¿verdad? Debería ser no sabían. ¿Por qué? No sabían si era de mamífero o reptil, ya que aquí está en singular y se está refiriendo a un plural, mamífero o reptil. Bueno, respuesta, la letra D para el 21. Pregunta 22 dice así, las ciencias sociales, a pesar de lo que se cree, hubieran sido relativamente recientes en el ámbito científico. Fíjate que aquí me están señalando el hubieran sido, y esto definitivamente está mal. Eso hubieran sido es lo que se conoce como un pretérito pluscuamperfecto. ¿Y eso qué significa? Eso se usa para expresar acciones que tuvieron lugar antes de un momento determinado del pasado, o acciones que podrían haber tenido lugar en el pasado en otras circunstancias. Por ejemplo, si me lo hubieras dicho, fíjate, antes habría ido contigo. Ahí está, tenemos ese ejemplo. Pero aquí el sentido de esta oración es otro. Están en tiempo presente. Las ciencias sociales, a pesar de lo que se cree, son relativamente recientes en el ámbito científico, categórico. Bien, por lo tanto, la respuesta es la letra E. Son. Bien, ahora nos encontramos con el tercer aspecto de este tema de redacción indirecta que se llama mejorar párrafos. Los ejercicios para mejorar párrafos miden los aspectos relacionados al proceso de construcción y edición de un borrador de un texto. Aquí básicamente nos van a pedir añadir, eliminar, sustituir u ordenar información, darle un título a un texto, establecer relaciones lógicas entre las oraciones, mediante el uso de enlaces o conectores, el uso correcto de frases de transición. Bien, ahora a continuación encontrará el borrador de un texto que debe mejorar, corregir o completar desde el punto de vista de la redacción. Lea detenidamente y conteste los ejercicios del 23 al 30. Te sugiero que pongas pausa en el video y que leas precisamente este borrador de un texto.
Y bueno, una vez que lo hayamos leído, entonces ya estamos en condiciones de responder las preguntas. Vamos a ver la primera pregunta, la pregunta 23. La pregunta 23 dice así: selecciona el signo de puntuación adecuado para llenar el espacio de la oración 1. Fíjate que aquí me han numerado las oraciones, así que vamos a leer la oración 1 y luego vamos a completar de acuerdo a lo que ellos me dicen con el signo de puntuación adecuado. Me ponen entre mayúsculas, adecuado. Cantar me ha ayudado mucho en la vida. Aquí va el signo de puntuación. Me levanta el ánimo, me quita preocupaciones y alivia el estrés. Y bien, aquí nos damos cuenta que este signo que vamos a usar de puntuación está uniendo como que a dos oraciones. La primera es: cantar me ha ayudado mucho en la vida. Y la otra oración es: me levanta el ánimo, me quita preocupaciones y alivia el estrés. Resulta que estas dos oraciones como que están relacionadas entre sí. Entonces las podemos unir poniendo dos puntitos. Aquí está. Vemos que se establece como también una relación de causa-efecto o algo así. Estos dos puntitos es como si fuese lo podemos reemplazar como un porque, ¿no? Cantar me ha ayudado mucho en la vida porque me levanta el ánimo, me quita preocupaciones y alivia el estrés. Bien, entonces son dos puntitos. Está relacionando esas dos oraciones. Aquí sería la letra E. Dos puntos y bueno, obviamente así. Las demás están bastante distantes. En la pregunta 24 nos piden que seleccione la opción que sustituya mejor las oraciones 2 y 3 por una más breve. ¿Dónde están las oraciones 2 y 3? Fíjate que la oración 2 dice: cantar me renueva de energía. Y la oración 3 me dice, otra vez, empieza con cantar. Cantar en un coro tiene algo trascendente. Bien, diremos que hay muchas formas o estrategias de redacción que se usan para propiciar correcciones textuales. Aquí tenemos dos oraciones y bien podríamos relacionar la información que se plantea en ambas y transformarlas usando signos de puntuación. Fíjate que en la primera parte me dicen cantar me renueva de energía. Eso lo puedo copiar igual. Y en la otra oración, en la del 3, me dice cantar en un coro tiene algo trascendente. Cantar en un coro quiere decir un canto coral, ¿verdad? Y en vez de ponerle acá el punto, aquí está con mayúscula, tú puedes decir cantar me renueva de energía y el canto coral, como lo vemos ahí, tiene algo trascendente. Y pues claro, estas dos oraciones hablaban del canto, una de manera genérica y otra más específica, porque me dicen cantar en un coro, o sea, eso quiere decir el canto coral. De ese modo hemos sustituido a la oración del punto 2 y 3 en una sola, sin perder su sentido. Letra D. Fíjate cómo las demás opciones un poco trastocan la idea de las oraciones. La A dice cantar me renueva energía, y luego dice porque canto en un coro con algo de trascendente. Eso no quiere decir. El canto coral es el trascendente. Dice cantar en un coro, la alternativa B, tiene algo trascendente y me renueva. No. Cantar renueva la energía. Fíjate que es muy diferente decir cantar renueva la energía que escribir cantar me renueva de energía. Luego dice para cantar en un coro con algo de trascendente. Es un enredo, más bien. Bien, alternativa letra D. La pregunta 25 dice: selecciona la opción adecuada para llenar el espacio de la oración 9. Bien, aquí tenemos nuestro texto y vamos a buscar la 9. Aquí está. La vamos a subrayar. Durante 3 horas mi mente queda libre de preocupaciones. Ajá, acá está el espacio que tenemos que completar. Se concentra por completo en la música. Ahora, fíjate que la palabra que vas a colocar ahí es una conjunción. Han puesto pero, y, también, no obstante, sin embargo. Estas conjunciones, por ejemplo, pero, es una conjunción de tipo adversativa. Adversativa viene de adversario, ¿verdad?
son las que contraponen dos oraciones, de forma que una como que corrige a la otra, ¿no? Son como que contrarios. A diferencia del i, el i se le llama una conjunción copulativa, viene de copular. Te da una idea, sirve para reunir en una sola unidad dos o más elementos, pero que sean homogéneos, por supuesto. Es como si sumaras. Estas, no obstante, y sin embargo, también son adversativas. Y bueno, veamos entonces qué relación hay entre esta primera parte. Durante 3 horas mi mente queda libre de preocupaciones y la otra se concentra por completo en la música. No son opuestas, todo lo contrario. Por lo tanto, el conector tiene que ser I, copulativo. Son homogéneos y nos va a permitir reunir en una sola unidad funcional dos elementos. ¿Listo? Respuesta de letra B. La pregunta 26 me dice que seleccione los signos de puntuación adecuados para llenar los espacios de la oración 11. Y bien, nos vamos entonces al 11. Aquí está el 11. Dice, casi siempre interpretamos, acompañados por una orquesta, alguna obra coral. Fíjate que aquí se utiliza un signo de puntuación muy común para separar una expresión como esta que está explicando algo, explicando lo de la primera parte. Dice, casi siempre interpretamos acompañado por una orquesta. Eso va entre comas. Y claro, esta expresión acompañada por una orquesta está explicando a la primera. Casi siempre interpretamos como acompañados por una orquesta alguna obra coral. Entonces tendría que ir entre comas. Comas dice aquí. Listo. Respuesta letra B. No puede ser puntos y comas porque puntos y comas separan. Es una pausa mucho más larga. Bien. Respuesta letra B. En la pregunta 27 me piden seleccionar la oración que no guarda relación con el texto. Y bien, si hemos leído este texto, ¿de qué están hablando? Fíjate que todos me mencionan cantar. O algo relacionado con la música, ¿verdad? Con el canto. Y de lo positivo que es hacer música. Entonces, fíjate que la 4 me dice, incluso es más fácil hacer campaña por la protección del ambiente. Como que eso no tiene mucho que ver. O no guarda relación con el texto definitivamente. Esa es la oración número 4, es como una isla. No tiene nada que ver. Quizá alguien me dirá, pero la 8 también no tiene nada que ver porque dice, no me perderé la noche del lunes por nada del mundo. Pero esa está enganchada con la anterior. Dice, todos los lunes, ¿qué pasa los lunes? Hay ensayo. Y esos ensayos hacen que la persona se sienta bien. Bueno, respuesta letra A. La pregunta 28 me dice, seleccione la mejor opción para sustituir la palabra subrayada en la oración 13. Vamos a ver la oración 13. Aquí está la oración 13 y dice, me transformo en música y me uno con todos los sonidos en una espléndida sensación dentro del clímax musical. La palabra que me han subrayado es me uno. Y aquí es evidente que quiere decir que te estás fusionando, te estás mezclando. Porque dice me uno con todos los sonidos. Esto quiere decir que te vuelves tú también un sonido más dentro de un clímax musical. Entonces te estás fusionando. La respuesta es la letra E. Las demás son demasiado distantes, ¿no? Más que una comparación, me deleito, me acompaño, me impresiono. Mucho más es una fusión. Respuesta de letra E. La pregunta 29 dice, selecciona la mejor opción para sustituir la palabra subrayada en la oración 15. Busquemos la oración 15. Aquí está, es la última.
Y fíjate, muchos coros certifican que la experiencia tiene estos efectos, desde su fomento del trabajo en equipo y extraordinaria camaradería, es la palabra que está subrayada, hasta su capacidad para disminuir el cansancio. Entonces podemos descubrir el significado de la palabra de acuerdo al contexto. Leamos de nuevo. Muchos coros certifican que la experiencia tiene estos efectos, desde su fomento del trabajo en equipo. Fíjate que aquí me ha puesto mi conector y ya sabemos lo que significa, relaciona dos ideas homogéneas. Entonces me hablan aquí del fomento del trabajo en equipo y extraordinaria camaradería. Hasta, y es otra idea, su capacidad para disminuir el cansancio. Entonces eso de camaradería quiere decir, estamos hablando de un trabajo en equipo, amistad. Ajá. Bien, respuesta, letra B. Lo de puntualidad, lo de sinceridad y lo de laboriosidad creo que está un poquito distante. La pregunta 30 dice así: seleccione la opción que mejor sustituya la parte subrayada del inicio de la oración 15. Y bien, nos vamos a la oración 15. Aunque aquí no me han subrayado, se supone que es esto. Vamos a ponerlo de azul. Muchos coros certifican que la experiencia tiene estos efectos. Bien, vamos a reemplazar eso por una de las que están aquí. Si no encontramos una que nos satisface, ponemos la letra E, que dice no cambiar. Sí, eso sería la mejor opción. Muchos coros certifican que la experiencia tiene estos efectos. Fíjate que cuando dice muchos coros certifican, recuerda que si utilizo la palabra coros, como que es impersonal, ¿verdad? Los que certifican son los coristas, o sea, las personas que participan del coro. Ahí ya tenemos un detalle. Otra cosa, los efectos que mencionan aquí son positivos. Entonces, esas dos ideas nos pueden ayudar para decantarnos por esta posibilidad. Muchos cantantes corales, en vez de decir muchos coros, aseguran, bueno, que la experiencia del canto tiene varios efectos positivos. Ahí está, precisa. Las demás son ambiguas, porque fíjate en la alternativa A, dice los cantantes. No los cantantes, tienen que ser los cantantes corales. Y al utilizar los, está siendo demasiado general. Muchos cantantes corales, no los cantantes. La B es buena. Los cantantes corales aseguran que la experiencia de cantar trae estos efectos. Sí, esa es buena, hay que reconocer, pero la D es mejor, porque me dice que tiene varios efectos positivos. Y a continuación viene precisamente la descripción de esos efectos positivos. Por eso ponen 2 puntos. Está conectando a ambas expresiones como que una relación de causa-efecto, ¿verdad? Entonces, la B también está bien, pero la D es mucho mejor. La C, muchos cantantes aseguran que cantar tiene varios efectos positivos. Y bueno, más que cantar es la experiencia del canto. Por supuesto que esta alternativa es la que resume mejor esta parte de la oración 15. Respuesta letra D. Bien chicos, hasta aquí la parte 5 de Aptitud Académica The College Board. Esperamos que la explicación sea útil. Pues bien, es muy importante para nosotros que se suscriban, que compartan y por supuesto sus comentarios, y de ese modo brindar materiales de mucha mejor calidad. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Otra letra C. Ojo que esto es el ejemplo que me propone el mismo cuestionario de The College Board, que nosotros hemos explicado a manera de introducción, ya que los ejercicios van a tener esta estructura. Muy bien, ahora sí, después de esta presentación, vamos a resolver los ejercicios. Primer ejercicio. Dice así: el discípulo Hermann von Helmholtz aprobó que su maestro estaba equivocado. Y bien, ¿cuál sería aquí el error? ¿Hay concordancia? Por supuesto que hay concordancia. Él
discípulo está en singular, aprobó. Aquí el problema es este verbo. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿qué significa aprobar? En términos coloquiales, aprobar significa dar por bueno algo, ¿verdad? Eso es lo que significa cuando alguien aprueba algo, pasa un examen, ¿verdad? Entonces tú no puedes aprobar que tu maestro estaba equivocado. Por lo tanto, la respuesta es letra B. Obviamente tendrías que marcar el casillero o este espacio correspondiente a la hoja de respuesta. Nosotros solamente vamos a señalar de esta manera. ¿Ok? Bien, entonces respuesta de la 1 a la letra B. Veamos la segunda pregunta. Dice, a esta divinidad se le representó como a una mujer ataviada con una piel de leopardo. Y bien, entonces las palabras que están subrayadas es A. Fíjate, aquí se vuelve a repetir A, interesante, luego con y de. Y si yo te pregunto estas palabritas qué son, ¿tú qué me dirías? Seguro estás tentado a responderme que la A es una vocal. Sí, pero ¿qué función cumple? Que tú tienes que identificar si esas palabras están correctamente formuladas o no. Y al final me ponen esta frase que no pertenece a la oración y que si no hay ningún error, por supuesto, yo voy a escribir o voy a marcar la letra E. Aquí, ¿por qué la respuesta es la letra C? Fíjate, voy a marcar esto de se reduce. Porque tú tienes que recordar un concepto que se llama la concordancia verbal. ¿Y qué es eso de concordancia verbal? La concordancia verbal en español exige que haya igualdad de número y persona entre el verbo y su correspondiente sujeto. Por ejemplo, no es lo mismo decir Juan escribe que Juan y Manuel escriben, ¿verdad? Ya no puedo poner aquí escribe, estaría mal, no habría concordancia. Claro, porque aquí estoy en singular y luego aquí estamos en plural. Entonces, si aquí me dicen los termómetros, aquí se reduce, ya no hay esa concordancia. Por lo tanto, la respuesta es del tipo, ojo con este detalle, gramaticales, como la concordancia, por ejemplo. Vamos a resolver ejercicios. Este es el cuestionario oficial de The College Board. Antes de resolver la primera pregunta, ellos te dan, por supuesto, las instrucciones. Yo te sugiero que pongas pausa en el video y leas bien las instrucciones. Yo ya te he comentado un poco lo que consiste, ¿verdad? Las pruebas de redacción indirecta. Estamos en la primera categoría, que es reconocer errores. Pues bien, veamos. Acá en el ejemplo que me pone el mismo cuestionario, vamos a leer la oración. Dice, los termómetros de los seres humanos que comen mucho se reducen según el Instituto de Patología de la Universidad. Tienes que darte cuenta que al final de la oración ellos agregan esta frase, que significa no hay error. Tienes acá las 5 alternativas y por supuesto han subrayado algunas palabras de la oración. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver la parte de aptitud académica, The College Board, la parte 5 que corresponde a redacción indirecta. Antes de empezar con la resolución de los ejercicios, vamos con un comentario previo. ¿Qué significa redacción indirecta? Aunque pueda parecer contradictorio, en esta clase de prueba, de ejercicios, no hay que escribir nada. Simplemente hay que dominar las competencias básicas de lo que es el proceso de redacción para reconocer esos errores en la construcción de un texto. En redacción indirecta tenemos 3 clases de preguntas: reconocer errores, mejorar oraciones y mejorar párrafos. Vamos a empezar con reconocer errores en la oración. En resumen diremos que esta primera parte, que es la que vamos a resolver ahora, la de reconocer errores, tiene que ver con la capacidad del estudiante para identificar errores